La luna se alzó pálida y compasiva aquella noche en la vieja villa de Santa Elena, sus rayos filtrándose entre los cipreses centenarios que enmarcaban el imponente palazzo de los Della Rovere. Dentro, los ecos de pasos apresurados resonaban en los pasillos de mármol, mientras la joven Constanza Della Rovere, vestida con un camisón de muselina color marfil, descendía en silencio por la escalera principal. Su corazón latía con fuerza en el pecho, porque aquella misma madrugada había descubierto la carta lacrada que confirmaba su destino. A la salida del alba, sería desposada, por mandato de su hermano mayor, el conde Lorenzo, con Federico Altieri, soltero de fortuna y nobleza, pero sin un ápice de afecto para con ella. En el salón de los retratos, bajo la mirada austera de sus ancestros enmarcados en dorados barrocos, Constanza se detuvo y posó la mano sobre el suntuoso tapiz que representaba la primera generación de la Rovere. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro contenido. Me han prometido a un extraño por poder y conveniencia, y mi alma clama libertad. Mientras la brisa nocturna alzaba un eco de reproche en las ventanas abiertas, ella se adentró en el jardín de las misericordias, recogido y en penumbra, solo iluminado por las farolas de gas. Allí, en el parterre central, encontraron su refugio las fuentes mudas y las piedras cubiertas de hiedra. Constanza, con los dedos entrelazados sobre el pecho, se volvió hacia un ídolo de mármol, la estatua de Santa Catalina de Alejandría, patrona de las novicias y las profesiones sagradas. Allí susurró una plegaria. Santa Catalina, tú que supiste elegir la fe sobre las cadenas terrenales, guíame en mi hora de duda. Y en aquel instante, un resplandor fugaz surcó el aire, el tintineo de un anillo de llaves en la verja. Constanza se giró para encontrar la silueta de un hombre envuelto en capa oscura, apenas iluminado por el farol. Sus rasgos quedaron velados tras una máscara de terciopelo negro, y su porte, alto erguido, transmitía tanto nobleza como misterio. «Señorita». Su voz, acento italiano, era un susurro grave que se deslizaba entre las hojas. «He venido a ofrecerle algo que su hermano le niega, la verdad y la promesa de un amor sin cadenas». Ella retrocedió sorprendida. «¿Quién es usted? ¿Y cómo osa perturbar mi dolorosa situación?» El extraño se inclinó con cortesía. «Me llamo Vittorio Santini, hijo de un comerciante florentino y viajero del mundo, y he llegado a Santa Elena en busca de refugio. Al oír su nombre en la corte, supe que usted sería mi huésped, aunque ni siquiera nos conozcamos. ¿Puede llamar a esto destino o milagro?» Constanza lo miró con escepticismo. «¿Un forastero que porta llaves de mi jardín? Mis guardias no permitirán su paso, ni mis parientes aceptarán su presencia». Él, sin perder la calma, alzó un frasco pequeño y antiguo, sellado con cera de abeja y estampado con un sello familiar. «Traigo la esencia de Santa Catalina, destilada según un rito olvidado. Con ella podrá ver la verdad del corazón de quien la ama, así como será revelada la falsedad de aquel que la obliga al enlace pactado». Ella vaciló al reconocer en aquel frasco la alquimia prometida por los antiguos manuales sagrados de su orden religiosa. Extendió la mano y, tras un instante de decisión, tomó el frasco. «Si lo que dices es cierto, y este brebaje me revela la pureza de un alma, podré enfrentar el deber que me imponen». Vittorio sonrió bajo la máscara. «Bébalo en el confesionario de la capilla. Allí, bajo la penumbra y la palabra sacramental, conocerás la voz de tu conciencia». Con pasos temblorosos, Constanza regresó al palazzo y, guiada por Vittorio, se presentó en la capilla de la Anunciación, pequeña pero espléndida, con su retablo en tonos ocre y azul celeste. Las bancas de roble chirriaron cuando se arrodillaron ante el confesionario tallado en nogal.
Vittorio se colocó tras la reja y tras una breve señal, rompió el sello del frasco, vertiendo unas gotas en la palma extendida de Constanza. Jura beber esta esencia en nombre de la verdad, y sólo entonces pronuncia tu penitencia. Ella bebió el líquido con labios trémulos. Al contacto, un calor sagrado recorrió su cuerpo. Un murmullo de voces antiguas emergió del éter, relatando historias de amor escogido y vínculos forjados en libertad. Las paredes de la capilla parecieron latir con un fulgor tenue, revelando en sus símbolos el conflicto entre el deber y el deseo. En ese estado de gracia, Constanza sintió un susurro interior. No temas elegir al hombre cuyo corazón late en armonía con el tuyo. El deber impuesto no puede silenciar la melodía del amor verdadero. Con lágrimas en los ojos, eureka en el alma, se incorporó y alzó la mirada tras la reja. Señor Santini, lo que acabo de experimentar ha puesto en fuga mis dudas. Juro desentrañar mi destino y seguir la voz de mi espíritu, aunque ello suponga enfrentar acusaciones de herejía. Él, quitándose la máscara, reveló un rostro bello, marcado por una cicatriz en el pómulo izquierdo y dos ojos verdes como esmeraldas. Sabía que tu corazón me reconocería. Ahora, juremos juntos no ceder ante la ambición y dejemos que nuestra historia florezca bajo la luz de Dios y de la luna. Constanza asintió y, ambos, lado a lado, salieron de la capilla, decididos a retar los dictados de su familia y de la tradición. Allí, entre los bancos silentes y la estatua de Santa Catalina, nació el triángulo de pasión y fe que se extendería, como torrente, por los pasillos del palazzo y los confesionarios, hasta que la dulzura del amor transformase la traición impuesta en milagro de un corazón libre. El alba encontró a Constanza della Rovere, recluida en su cámara de nácar, el velo de la noche aún flotando en las esquinas del aposento. Su corazón latía con la fuerza de un martillo de herrero, forjando temores y anhelos en un solo eco. A su lado, el enigmático Vittorio Santini permanecía de pie, apoyado discretamente en el umbral, con los dedos acariciando el mango de su capa, como si temiera desvanecerse ante la luz del día. Con voz suave que apenas traspasó los muros de seda, Constanza habló por primera vez tras el milagro del confesionario. Vittorio, he visto la verdad de mi corazón, y he reconocido un amor puro, pero he de enfrentar a mi hermano Lorenzo, que esta mañana me exige cumplir la promesa nupcial. Él desvió la mirada hacia el ventanal. Las almenas del palazzo emergían rosadas bajo el sol naciente. Respiró profundo y, con determinación nacida del secreto compartido, respondió: la promesa de sangre y deber no debe anteponerse a la promesa del alma. Te acompañaré frente a tu hermano y expondremos la voluntad de tu corazón. El crujido de una puerta a lo lejos anunció la llegada de un criado. Fue Lorenzo della Rovere con su armadura de apariencias, traje de finas brocales, guantes de gasa y ceño ceñudo. Al verlos juntos, su rostro se tornó de hielo y fuego. ¿Qué subterfugio urden a estas horas?, bramó. Constanza, recuerdo tu palabra. Al alba te vestirás de novia y afrontarás el altar. En lugar de tu hábito religioso buscas... ¿qué? ¿Un ladrón? Ella, con la cabeza alta y la voz templada por el valor del licor sagrado, replicó sin titubeo: hermano, no es ladrón quien guía mi libertad, sino mensajero de un amor que mi alma vociferó en el confesionario. No me desposaré con un hombre al que nunca amé. Lorenzo se acercó, su sombra alargada sobre el tapiz de rosas negras, y la acusó con dureza. Heredera de una dinastía, deshonras tu linaje con herejías de pasión. Tu afrenta será traducida en prisión y escarnio. En ese instante, Vittorio interrumpió con voz firme: Conde Lorenzo, imploro tu atención. Constanza no ha herejeado contra Dios, sino contra la imposición de un pacto sin amor. Su alma clama por justicia, y yo juro, ante tu familia y ante el cielo, protegerla.
Lorenzo, atónito al ver al forastero desafiar su voluntad, escupió un desprecio cargado de orgullo. «Protégela, dices. ¿Acaso un rufián extranjero tendrá más derecho que yo, su hermano y guardián de la sangre? Fuera de mi vista». Pero Constanza se interpuso entre ambos, y con un ademán de corona alzada declaró: «Hermano, esta es mi decisión. Elegiré al hombre que respeta mi fe, no al que la humilla. Si me despojas de mi libertad, desposes a tu hija de su dignidad». Ante su valentía, Lorenzo enrojeció como un cardenal herido. «Te condenaré por desobediencia, y al italiano le aplicaré las leyes de los forasteros». En eso, la campana de la capilla de San Marco tañó con determinación. Eran las 9 de la mañana, hora del rito de la Concordia en el claustro de los frailes. Constanza, sin dudar, tomó la mano de Vittorio y se volvió hacia Lorenzo. «Iremos juntos al confesionario de San Marco, donde pediremos al Padre Superior que juzgue nuestra verdad y dispense el perdón que tú niegas». Con un bufido, Lorenzo dobló el brazo. «Así sea, pero recuerda, allí tu secreto quedará expuesto ante toda la villa, y no solo tu matrimonio pendrá de un hilo». Sin esperar más, los tres partieron al claustro. La comitiva avanzó por pasillos de piedra salpicada de musgo, custodiados por frescos de mártires y cirios parpadeantes. Al llegar al confesionario, el fraile mayor, Padre Sebastiano, les aguardaba con gesto adusto. Tras la reja, él alzó un crucifijo de madera bruñida y preguntó con voz grave: «¿Por qué traéis vuestra discordia ante la Madre Iglesia?». Lorenzo precedió a Constanza. «Padre, mi hermana ha quebrantado el pacto familiar prometido, prefiriendo un extranjero a mi elección. Vengo a suplicar que se someta a la disciplina del altar y restituya su honor». Constanza, a su vez, testificó con pasión serena: «Padre, juro en presencia de esta sagrada reja que mi corazón solo late por Vittorio Santini. El frasco de Santa Catalina me reveló la verdad. No deseo un matrimonio sin amor. Ruego tu bendición y tu reconocimiento de mi voluntad». El fraile mayor, con la mirada perdida en la penumbra del confesionario, meditó unos instantes que parecieron siglos. Entonces, con voz templada de misericordia, habló: «La Iglesia respeta la unión fundada en el amor y el consentimiento mutuo. Quien imponga un matrimonio sin amor, incurre en error. No puedo bendecir una unión contra la gracia de la libertad del espíritu». Lorenzo, incrédulo, escupió al aire: «Insensato! Blondas herejías proclamas bajo este techo sagrado». Pero Padre Sebastiano levantó la reja y, clavando sus ojos en los de Lorenzo, declaró solemnemente: «El matrimonio forzado, hermano, no es ni sacramento ni vínculo sagrado. Este confesor absuelve el pecado de tu hermana y prohíbe celebrar tus nupcias acordadas contra su voluntad». Una vez concluyó, les entregó una carta de dispensación canónica, el permiso oficial para anular el compromiso con Federico Altieri y posponer cualquier enlace hasta que Constanza dispusiese en libertad. Lorenzo, humillado, recogió la carta con las manos temblorosas y observó a su hermana y al italiano unidos en un cálido abrazo. «Has ganado tu causa», murmuró, «mas no olvides que tu deber familiar sigue intacto». Constanza besó la frente de su hermano. «Te perdono, Lorenzo, pero no volveré a ser prisionera de un deber infrahumano». Vittorio, con suave sonrisa, alzó la carta. «Luego, al salir de este claustro, celebraremos el primer milagro del amor verdadero. Tu libertad será mi inspiración y tu sonrisa mi victoria». Al traspasar la puerta de madera tallada, sintieron en la garganta un trino jubiloso. Era el ruiseñor, posado en la cruz de la capilla, entonando un canto que se elevó hasta los tejados de Santa Elena, anunciando que, en efecto, aquel día había surgido un milagro mayor que acusaciones de herejía: el triunfo de dos almas destinadas a ser prometidas la una a la otra,
y a compartir un juramento de amor y libertad que resonaría por siempre en sus corazones y en las naves de la iglesia, donde la fe y la pasión se habían reconciliado. La tarde cayó sobre Santa Elena envuelta en nubes de purpúrea melancolía. El viento mecía las cañas del canal y hacía crujir las vigas del palazzo, presagio de turbulencias por venir. Constanza, aún embargada por el alivio de la dispensación canónica, se retiró a sus aposentos para meditar sobre el sigilo de sus sentimientos. Sin embargo, el lazo de destino que unía su historia al enigmático Vittorio no tardaría en desbordarse. 1. El revelador encuentro en la biblioteca oculta. A media tarde, el conde Lorenzo, herido en su orgullo, convocó a sus consejeros y al mayordomo mayor, don Carlo, a la biblioteca secreta, antiguo recinto de estantes tallados en nogal y con arcadas góticas. Allí, entre manuscritos prohibidos y tratados de alquimia, planeó su venganza. «Deben probar la herejía de mi hermana», ordenó con voz helada. «Encontrad en estos volúmenes cualquier alusión a prácticas sacrílegas. Si logramos acusarla de conspiración contra la fe, la despojarán de su título y de su libertad». Don Carlo, asintiendo con aspereza, dejó caer un tomo ilustrado de prácticas prohibidas de herejía y hechicería sobre la mesa. Lorenzo lo abrió en un pasaje donde se describían secretos de amor místico que rozaban el paganismo. Solo aquel que bebe el elixir del número vaso en el confesionario halla la visión oculta del alma y trasciende el dogma. Lorenzo sonrió, convencido de que podría tergiversar la experiencia de Constanza y Vittorio como un rito de rebeldía espiritual. 2. La conjura de la dama de la corte. Mientras tanto, en los salones de espejos dorados del palazzo, la dama de compañía de Constanza, Clara Malaspina, escuchaba rumores de pasillo. Aunque su afecto por la joven era sincero, su ambición la impulsaba a ganarse el favor del hermano. «Si denuncio a la condesa por traición a la tradición, obtendré la posición de asistirla en su lecho nupcial», murmuró Clara para sí. «Nadie recordará mi traición. Solo ajusto cuentas con la aristocracia hipócrita». Con pasos sigilosos, tomó partido del volumen abierto en la biblioteca y preparó un informe plagado de alusiones. Códice de herejía, página 47. El uso del elixir en la confesionalosa. 3. La cacería de la prueba y la búsqueda de testigos. A la noche, don Carlos se internó en el ala este del palazzo, donde los criados audiogrababan confidencias bajo la ventana del confesionario. Sigilosamente dispuso micros ocultos en velas y arbustos, esperando capturar la voz de Constanza pronunciando su penitencia a Vittorio. «Confesaré ante mi hermano que te amo sobre toda condición». Tal prueba, retenida como evidencia audio, bastaría para acusarla de profanación del sacramento y cede a la pasión carnal en lugar de a la voluntad divina. 4. El milagro en el confesionario y la voz de la inocencia. A la madrugada del tercer día, Vittorio condujo a Constanza de nuevo a la capilla de San Marco. Esta vez, la armonía entre sombra y luz pareció danza divina. Los vitrales dejaron filtrar una aureola de resplandores rojos y dorados. Sin pensarlo, ella se arrodilló ante la reja y, cerrando los ojos, exhaló. «Padre, confieso la certeza de mi amor y rechazo la imposición sin fe. Bendíceme para enfrentar la injusticia». De pronto, un haz de luz se deslizó desde el crucero hasta la palma de sus manos, donde las gotas del elixir que Vittorio le había preparado brillaron como linternas de esperanza. Los muros vibraron con un murmullo antiguo, un susurro de oración ancestral, y la madera del confesionario exhaló un aroma de olivo y mirra, signo de un milagro silencioso. Vittorio, entre sollozos de emoción, murmuró: «La gracia no me permitirá jamás abandonarte». 5.
la exposición pública y las voces del pueblo. Al amanecer, Clara Malaspina presentó ante el conde y la curia eclesiástica el expediente con grabaciones adulteradas y el pasaje de la herboristería prohibida. «He aquí las pruebas de su herejía, señor conde y suprema autoridad», afirmó. «La condesa abusó del sacramento y conjuró un rito subversivo en confesorio». Sin embargo, el pueblo de Santa Elena, convocado por trompetería en la Plaza Mayor, había asistido a un breve sermón de padre Sebastiano que alababa el milagro de la aurora en el confesionario. Quien se acerque con fe y amor sincero, encontrará en Dios su verdad liberada. Al conocer el edicto contra Constanza, los artesanos, los jornaleros y las doncellas formaron un coro tumultuoso. Gritaban justicia y libertad de conciencia, exigiendo la absolución pública de la condesa. Las campanas repicaron bajo la presión popular, y el sonido atronó tanto como los tambores de guerra. 6. El juicio de la verdad y la caída del conspirador. Ante la muchedumbre indignada y la mirada severa del obispo diocesano, Lorenzo y don Carlo se vieron forzados a exponer sus pruebas. Justo cuando Clara presentó un fragmento de audio, un fraile escalador bajó con paso ágil y mostró el manuscrito original intacto, donde la página 47 dejaba claro que el elixir era símbolo de la gracia divina, administrada solo con ánimo de penitencia, no de herejía. El uso simbólico de gotas sagradas en el confesionario fortalece la confianza en Dios. El obispo, al revisar el texto auténtico, golpeó la cruz de plata con determinación. «Condeno las manipulaciones y absuelvo a la condesa Constanza de toda imputación de herejía. Quien manipule la palabra de Dios será severamente castigado». Clara Malaspina, despojada de su rango, huyó entre la multitud azorada. Don Carlo, avergonzado, inclinó la cabeza y pidió perdón. Lorenzo, herido pero redimido, abrazó a su hermana. «Perdóname, Constanza, fui ciego ante el poder de tu verdad». Cuando el sol al fin se alzó alto, Santa Elena celebró la gran procesión de la Rosa de San Marco, donde Constanza y Vittorio marcharon juntos portando un ramillete de azucenas y jazmines, ofrenda a la Virgen de la Misericordia. Los feligreses entonaron himnos de reconciliación, y bajo el manto diáfano del cielo se firmó el Edicto de Libertad de Conciencia, documento que prohibía los matrimonios forzados y legitimaba el derecho del amor auténtico. Que Santa Elena sea siempre santuario de la verdad, donde la fe no oprima y el amor brote libre como fuente transparente de la esperanza. Así concluye él, trama en la que la traición familiar y la herejía impostada fueron vencidas por el milagro del amor confesado, y donde la condesa y el italiano revelaron la fuerza de la conciencia liberada y la redención social. La luna llena se había convertido en testigo cómplice de la verdad liberada. Sus haces plateados danzaban ahora con suavidad sobre los canales y las fachadas venecianas de Santa Elena. Sin embargo, tras el júbilo de la absolución y la procesión de la Rosa de San Marco, las sombras de la envidia y la conspiración se arremolinaban en los rincones del palazzo de los Della Rovere. Allí, en el ala oeste recientemente despojada de su biblioteca prohibida, Lorenzo Della Rovere y el inquisidor don Carlo deliberaban en voz baja, convencidos de que la victoria de Constanza era efímera. «Hermano», susurró don Carlo, las manos aferradas al atril de nogal, «necesitamos una prueba irrefutable de que Vittorio Santini no es más que un charlatán extranjero que engaña a la gente. Su fama de noble mercader oculta un pasado turbio». Lorenzo, de pie junto a un ventanal, contemplaba el reflejo de la luna en el agua oscura de los canales. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. «Don Carlo, bastará con desacreditar la fuente de su poder, la esencia de Santa Catalina. Si conseguimos que el clero declare que esa fórmula es un hechizo pagano
el milagro del confesionario se tornará herejía y el amor de mi hermana, blasfemia. Don Carlo asintió, compartiendo la revelación. El primer paso consistiría en recuperar el frasco vacío del elixir, pero la botella, cuidadosamente guardada por Vittorio en la cámara de los retablos, estaba bajo llave de bronce y protegida por la madrina de la rosa mestiza. 1. La intriga en la cámara de los retablos. Esa misma noche, bajo un cielo cargado de estrellas, Don Carlo y Clara Malaspina se deslizaron por el pasillo de mármol, vestidos de negro para pasar inadvertidos. Fueron guiados por un mapa secreto dibujado por el propio inquisidor, que señalaba la puerta trasera de la cámara, un armazón de cedro con relieve de querubines. Al quejarse la madera al abrirse, Clara palideció. «Mis manos tiemblan, don Carlo». No contaba con la presencia de Vittorio como guardián de la verdad, pero él, con un ademán, encendió su linterna de aceite y avanzó sin vacilar. Dentro, junto a códices de santos mártires y vasijas litúrgicas, hallaron el cofre de roble. Con destreza forzaron el candado y extrajeron la pequeña botella de cristal, ahora vacía. «Perfecto», susurró Carlo mientras guardaba el frasco y colocaba la llave de vuelta. «Mañana presentaremos este objeto como prueba de un rito de engaño demoníaco». Clara, sin embargo, no pudo reprimir un estremecimiento de culpa. «Temo lo que esto desatará, inquisidor. La ira de la gente podría volverse contra nosotros. Solo asegúrate de que la carta llegue a las manos del arzobispo antes del amanecer», respondió él. «Así, toda la ciudad quedará bajo su edicto». 2. El despertar de la ciudad y el bando del arzobispo. Al alba, campanas distantes retumbaron en el aire. Desde el balcón principal del palazzo arzobispal, el arzobispo Mons, Pietro Valerius pronunció el bando de la salvación. Por mandato divino y para proteger la integridad de la fe, se declara proscrito todo uso de esencias destiladas en el confesionario que no estén bendecidas por la Santa Madre Iglesia. Quien utilice tal brebaje se expone a la pena máxima por herejía. La multitud, congregada en la plaza, escuchó el bando atónita. Entre vítores hastiados y plegarias se renovó el temor heredado de antiguas inquisiciones. Constanza, en su cámara, contempló con horror el edicto escrito en pergamino real. Su corazón se agitó. «¡Han secuestrado el don de Santa Catalina!», exclamó. «Vittorio debe actuar, o toda nuestra libertad quedará en ruinas». 3. La alianza secreta y el misterio del láudano. Mientras Lorenzo celebraba su aparente triunfo con un banquete de corte, vinos de Chianti, antipasti de alcachofas y prosciutto di Parma, Vittorio y padre Sebastiano se reunieron en el íntimo oratorio frente a un confesonario olvidado. El fraile, moviendo incienso, ofreció: «No basta con argumentar, Santini. Debes demostrar al pueblo un milagro visible, algo que no dependa de una botella, sino de un acto de fe». Vittorio, con voz grave, reveló su plan. «Administrador de la verdad, permitiré que muestren el frasco vacío, pero he preparado en secreto un nuevo elixir, láudano de mirra y agua bendita del canal, que prodigará la sanación de un enfermo. Lo administraré en presencia del arzobispo y de todos los asistentes». Padre Sebastiano, con ojos relucientes, asintió. Así, incluso sin la esencia sellada de Santa Catalina, el poder divino se hará patente. 4. La enfermedad fingida y el ensayo del milagro. En la mañana del cuarto día, Vittorio convocó a un apestado, un anciano tullido de Artigiano, quien sufría parestesias en el tobillo. Con suave discreción, el jardinero le ordenó: «Camina ante la puerta de la capilla, relato de tu aflicción. Luego beberás este nuevo elixir». El hombre, honrado por la confianza, aceptó. Bajo la mirada crítica de don Carlo, quien conspiraba entre la multitud, el anciano bebió el brebaje.
Al instante su rostro se alivió y con gesto asombrado dio un paso tras otro. La rigidez cedió, la marcha se volvió firme. Los asistentes, entre estupefactos y júbilo, exclamaron: «¡Milagro! ¡He aquí la misericordia!». Don Carlo, aterrado, retrocedió. Esto no puede ser verdad». 5. El concilio popular y la derrota de la herejía. La noticia del milagro corrió como pólvora. La plaza mayor se llenó de sacerdotes, artesanos, nobles y campesinos. El arzobispo, con voz resonante, reclamó: «¿Cómo se explica este testimonio de sanación si no es por la gracia divina? Revoco mi bando y ordeno la restitución de la esencia de Santa Catalina a su legítima guardiana, la condesa Constanza della Rovere». Lorenzo, humillado ante la muchedumbre, vio cómo se desmoronaba su plan. Padre Sebastiano, señalando a Vittorio, proclamó: «Fiel servidor de la verdad, tu amor y tu fe han triunfado sobre la conspiración. Que la rosa de San Marco florezca en tu honor». Al caer la tarde, bajo el arco triunfal del palazzo, Constanza y Vittorio reaparecieron, triunfantes. Juntos, abrieron la puerta de la cámara de los retablos y devolvieron el frasco intacto a la caja de esperanza, donde reposaba bajo una llama de copal. El pueblo, con antorchas y vítores, los acompañó en procesión hasta la capilla de la Anunciación, donde, ante el crucifijo, exhalaron su juramento de amor eterno. Ni herejía ni conspiración podrán romper el lazo de dos almas que hallaron en la fe su fuerza más pura. Así concluye él, donde la traición de la herejía impostada fue vencida por el milagro del corazón sincero, y donde el jardinero y la condesa reafirmaron su promesa bajo la bendición de la verdad y la redención pública. La noche anterior al gran festival de la aurora celestial se deslizó con un murmullo expectante por los callejones de Santa Elena. Las antorchas se alinearon en bancales y balcones, proyectando sombras danzantes sobre fachadas venecianas y puentes de piedra. Mientras tanto, el Palazzo della Rovere resplandecía con guirnaldas de jazmín y bugambilla, y un denso aroma de azucenas anunciaba que Constanza y Vittorio prepararían la celebración más antigua y sagrada de la ciudad, la fiesta de la aurora celestial, dedicación anual a Santa Catalina y al poder redentor del amor. A medianoche, en el Jardín de los Suspiros, rebautizado ya como Jardín de la Aurora, se reunieron todos los protagonistas. La condesa Constanza, ataviada con un vestido color alabastro bordado de perlas, símbolo de pureza y renacimiento. Vittorio, en casaca de terciopelo verde esmeralda, su rostro bañado por la luz plateada de la luna. El padre Sebastiano y el arzobispo Valerius, revestidos de ornamentos litúrgicos, y junto a ellos el pueblo entero, comerciantes, oficiales y jornaleros, artesanos, nobles y monjas convertidas en espectadoras expectantes. 1. La marcha al alba y el desvelo de los corazones. A las 3 de la mañana hicieron sonar las campanas de la capilla de San Marco en llamado solemne. Constanza y Vittorio encabezaron la marcha al alba, procesión de antorchas y cánticos de coro, avanzando por senderos de marmolina que bordeaban canales y fuentes de mármol. La condesa portaba en sus brazos la rosa mestiza, ramo de rosas blancas y rojas entrelazadas, ofrenda a Santa Catalina. El coro entonó el himno de la aurora celestial, cuyos versos recordaban la victoria de la fe sobre la opresión. Cuando la aurora despierta, florece el canto sin temor. La rosa que nace pura es triunfo de un solo amor. Los primeros rayos del alba apuntaron tímidos tras los tejados, y el cielo se tiñó de carmesí y oro. La procesión, llegando al templete central, cedió paso en un silencio reverente. 2. El voto de luz y la renovación del juramento. En el templete de la aurora, escenario de piedra esculpida con relieves de querubines y flores de lis, el arzobispo Valerius tomó la palabra. Hoy renovamos,
bajo el sol naciente y la mirada de Santa Catalina, nuestro voto de luz. Vivir en verdad, amar sin cadenas y respetar la dignidad de cada alma. A continuación, el padre Sebastiano distribuyó entre los asistentes pequeños fanales de cristal iluminados con aceite bendito. Cada persona sujetó su fanal mientras Constanza, alzando la rosa mestiza, recitó el juramento de la aurora. Juro ante Dios y ante cada corazón presente que seré guardiana de la libertad del espíritu, protectora de los enamorados y custodio de la verdad. Que el resplandor de esta aurora guíe mi vida y la de quienes me siguen. Vittorio, tomando la mano de la condesa, repitió: yo juro amarte en libertad, honrar tu voz y tu fe, y defender nuestro amor ante cualquier oscuridad. Un coro de 1000 gargantas repitió el juramento, y los fanales se encendieron simultáneamente con un ritmo en ola, iluminando el jardín de la aurora con un mar de luces titilantes. 3. La expiación de los conspiradores y la misa de perdón. Mientras las llamas danzaban, don Carlo y Clara Malaspina fueron conducidos al confesionario de la misericordia, instalado bajo un arco de rosas blancas, para pedir perdón públicamente. A instancias del arzobispo, ambos pronunciaron sus plegarias con voz temblorosa. Don Carlo: confieso mi ambición y mi temor, que me llevaron a conspirar contra la verdad y el amor. Pido la clemencia divina y ofrezco mi vida al servicio de la justicia. Clara Malaspina: confieso mi envidia y mi traición al afecto sincero de mi señora. Ruego a Dios y a Constanza, cuya gracia me conmina a enmendar mis pasos. Tras sus confesionarios, los asistentes los abrazaron como señal de misericordia. El perdón del pueblo fue tan poderoso que ambos conspiradores cayeron de rodillas, llorando junto a los ancianos del pueblo que reclamaban la restauración de la armonía. 4. La danza de la dualidad y el banquete regenerador. Al amanecer pleno, se dispuso un banquete regenerador en los patios del palazzo. Mesas de mármol cubiertas de manteles de lino blanco y centros de lace de jazmín y azucenas. Se sirvieron manjares de inspiración italiana y veneciana, carpaccio de hinojo y naranja, ensalada fresca de renacimiento, risotto de azafrán y albahaca, símbolo de lujo y pureza, pasta rellena de ricota y espinacas, canto de esperanza, salmón ahumado con limón, sabor del agua que limpia, gelato de bugambilia y miel, dulzura regenerada. Mientras comían, un grupo de bailarines interpretó la danza de la dualidad, movimientos fluidos que representaban el encuentro de la pasión y la fe, la traición y el deber y la libertad. Constanza y Vittorio, invitados de honor, danzaron juntos en un cuadro viviente que cerró con un abrazo que resonó como un conchero en la plaza. 5. La declaración de compostura y la fundación del Santuario del Corazón. Para concluir, la condesa anunció la fundación del Santuario del Corazón, un pequeño oratorio anexo a la capilla, donde se guardarían reliquias de Santa Catalina, la rosa mestiza y un fragmento del frasco original de la esencia. Que este santuario sea refugio de los enamorados, consuelo de los afligidos y baluarte de la libertad del alma. Aquí, en el silencio de las plegarias, resonará siempre el canto del juramento que hoy hemos renovado. Vittorio, depositando un ramo de azucenas al pie del altar, añadió: que cada corazón encuentre, en la contemplación de esta santa morada, el coraje para amar y la audacia para ser fiel a sí mismo. Los constructores ya habían erigido el oratorio con piedra blanca y vitrales de azul cobalto. El arzobispo bendijo sus muros, y el primer feligrés, un joven sastre, encendió una vela bajo un cuadro de Santa Catalina, pidiendo por su boda futura con la muchacha que amaba en secreto. Cuando el sol ascendió hasta su cenit, Santa Elena brillaba en una nueva atmósfera de liberación y armonía. La condesa y el italiano misterioso, convertidos en custodios de la verdad y la fe,
contemplaron desde el balcón del palazzo el ir y venir de comerciantes, turistas y peregrinos que desembarcaban con júbilo ante la fama de su fiesta. En esta aurora celestial hemos celebrado el milagro de la libertad. El amor ha triunfado sobre el yugo y la fe ha florecido en el corazón. La tarde se desvaneció tras un velo de nubes grises, cuando los últimos acordes de la danza de la dualidad aún vibraban en las paredes de Santa Elena. El aire empezó a oler a lluvia, preludio del asedio que las tinieblas llevarían consigo al Palazzo della Rovere. En las estancias altas, donde la condesa Constanza y Vittorio Santini compartían una alcoba engalanada con tapices venecianos, se oyó un golpeteo inquietante en la puerta de cedro tallado. «¡Constanza! ¡Vittorio!», vociferó el criado Sebastián al abrir la puerta. «Señores, un escuadrón de arqueros llega desde la muralla. Exigen entregar al extranjero y al frasco bendito, so pena de asalto mortal». El corazón de la condesa dio un brinco. Vittorio, con el ceño fruncido, soltó: «Han traicionado el perdón del arzobispo. Es la reacción de Lorenzo y don Carlo, que urdieron nuevamente esta conspiración». Ella se levantó, dejando caer la rosa mestiza en el jarrón de plata. «No permitiré que mancillen nuestro amor con sangre ni con miedo. Debemos actuar con rapidez». 1. El Consejo de Guerra en el Salón de los Cristales convocados con urgencia. Los caballeros de la Guardia, el padre Sebastiano y varios artesanos de la Sociedad de la Rosa Mestiza se reunieron al pie del Salón de los Cristales, cuyas ventanas altas y vitrales policromados ofrecían una vista panorámica de la ciudad y la laguna. Vittorio trazó en el tapiz un bosquejo de Santa Elena. El enemigo cifra su fuerza en la muralla norte y en la Puerta de los Leones. Si ocupan el corredor del Gran Canal, cortarán nuestra única vía de escape. Debemos dividir sus fuerzas, una alerta falsa hacia el ala sur, y nosotros escaparemos por el pasadizo subterráneo que parte de los subterráneos de los cisternones. El padre Sebastiano, imponiendo calma, añadió: «Y yo puedo organizar un milagro público que distraiga a la multitud. Santificaré el aire con incienso sagrado en la plaza y proclamaré un perdón colectivo, mientras ustedes se encargarán de la evasión». Los artesanos de la sociedad se ofrecieron a preparar antorchas de luz blanca, cuya utilización al amanecer crearía una cegadora aurora artificial que confundiera a los asaltantes. El capitán de la guardia, don Marcello, apuntó: «Podremos contener a medio centenar de hombres armados con 20 arqueros si tenemos la posición elevada del tejado. Desde allí obstaculizaremos cualquier avance». La condesa, con voz firme y serena, cerró la reunión. «Que así sea. Mañana al alba la conjura terminará. Ningún arma derramará sangre aquí. Nuestro amor y nuestra fe serán escudo y espada». 2. La estratagema de la aurora ficticia. Aquella misma noche, mientras don Carlo y Lorenzo dormían en sus aposentos, convencidos de que prontamente obtendrían la captura de Vittorio, los artesanos de la Rosa Mestiza esparcieron piñones de resina y troncos de madera blanca en los tejados del ala sur. Los ladrones de luces ajustaron reflectores con espejos de plata y lámparas de aceite con combustible extra, creando un prototipo de sol artificial que al encenderse cegara durante minutos a cualquier enemigo. En la muralla norte, los perros comenzaron a ladrar cuando el fraile Sebastiano, con una pizarra de salmodias, recitó: «Espíritu de misericordia, cubre esta ciudad con tu manto de luz y olvida el rencor de los hombres». Al mismo tiempo, en la Plaza Mayor, se liberaron millares de palomas blancas, símbolo de paz, con cintas en las patas, llevando mensajes de perdón y reconciliación. La multitud se congregó para contemplar el espectáculo, asombrada por el vuelo simultáneo de aves y el aroma a mirra que flotaba en el aire. 3. El despliegue nocturno y el paso secreto. Mientras la atención de los ciudadanos quedaba cautiva por las palomas y el incienso,
Constanza y Vittorio, junto al capitán Marcelo y un pequeño grupo de guardias, descendieron al pasadizo de la Serenísima, viejo conducto de agua que recorría los cimientos de Santa Elena hasta una bocana oculta en la laguna. Con antorchas de luz blanca avanzaron por túneles húmedos, sorteando alcantarillas y tramos inundados. A cada brazada sentían el tirón del agua contra sus cuerpos, pero el murmullo de la procesión y el retumbar de la madera en la superficie les aseguraban que la distracción funcionaba. Llegaron al dique de las Gárgolas, lugar de desembarque para botes clandestinos. Allí, en un bote menor, aguardaban 2 gondoleros leales. Vittorio asintió y, ayudando a Constanza, la condujo al interior. «Por aquí saldremos justo cuando la aurora ficticia alcance su cenit», susurró. «Luego remontaremos el canal mayor hasta un punto seguro». El capitán Marcelo se quedó asegurando el pasadizo, ordenando al resto de la guardia que mantuviera el ruido y la congestión en el techo, sosteniendo el fuego de las antorchas. 4. El milagro de la aurora y la huida silenciosa. Cuando el reloj de campanarios repicó las 4 de la mañana, las antorchas en los tejados se encendieron en masa, un blanco intenso que destelló contra el cielo aún oscuro, simulando un sol prematuro. Los asaltantes, deslumbrados, gritaron: «La ciudad se alza contra nosotros, el sol rompe el alba sin tiempo». En medio del caos, en la plaza, los frailes repitieron el credo de perdón. Que esta aurora de luz nos recuerde que la misericordia vence al odio. La muchedumbre, confundida y maravillada, retrocedió, dejando un paso libre para el palazzo. Vittorio impulsó el bote. Constanza se aferra al remador. El casco surcó el agua oscura y calmada. Tras ellos, las antorchas se apagaron en masa y el reflejo del óleo se desvaneció en un parpadeo. 5. El reencuentro al claro del sol. Al despuntar el alba, el bote desembocó en el lido de Santa Elena, distante de la ciudad. El cielo se tiñó de rosa naciente y los gaviotas rompieron en clamores. Constanza, recia finalmente, exhaló: «Hemos vencido la traición sin manchar la sangre». Vittorio, con la mirada fija en el horizonte, sostuvo su mano: «Y lo haremos siempre, con astucia y fe. Ahora llevaremos nuestro amor al refugio de mi villa en Burano, donde te esperaré con un anillo veneciano, testigo de mi promesa». El bote regresó para recoger al capitán Marcelo y a un pequeño grupo de guardias leales. Salieron los 4 al lido, y un carruaje de 4 bueyes negro aguardaba tras unos matorrales. Se internaron en senderos de juncos hasta perder de vista la silueta de la ciudad. Cuando la bruma matinal se disipó, Santa Elena amaneció sin rastro de asalto. Las palomas volvieron a sus perchas y los cristales rotos en la muralla fueron reparados con urgencia. Don Carlo y Lorenzo, descompuestos y humillados, descubrieron que el frasco de la esencia de Santa Catalina había sido restituido por el capitán Marcelo a Padre Sebastiano, quien lo colocó de nuevo en la cámara de los retablos bajo llave triple y bendición. En la villa de Burano, Constanza se hundió en un lecho de encajes y encendió un candelabro de 6 luces, sintiendo el suave murmullo del Adriático. Vittorio, quitándose la capa, reflejó un medallón con la rosa mestiza grabada en plata. «Aquí garde la rosa que floreció en la adversidad, y aquí late un corazón que te ama sin conjuras ni mentiras». El viento rompió en pañuelos de seda el malecón, y el sol se alzó en un cielo diáfano, presagio de que, tras la tormenta de la traición, las promesas de la aurora celestial recorrerían los canales y los corazones para siempre. La bruma salina golpeaba las ventanas de la villa en Burano cuando el alba dibujó su línea dorada en el laberinto de canales. Constanza della Rovere despertó en un lecho cubierto de encajes venecianos, el eco de la huida nocturna aún palpitando en su pecho.
A su lado, Vittorio Santini reposaba con la frente surcada por arrugas de preocupación. En la mesa de caoba, junto al medallón de rosa mestiza, yacía una carta lacrada con el emblema de los Altieri, 3 pétalos de narciso en llamas. Sin palabras, Constanza abrió el sobre y leyó: «Señora mía, mi honor y mi dote han sido vilmente ultrajados. Yo, Federico Altieri, exijo la restitución de mi enlace con Constanza della Rovere dentro de 3 días, ante el Tribunal de la Serenísima República y el Concilio de Santa Elena. De lo contrario, iniciaré proceso por herejía e infidelidad. Federico Altieri». Vittorio, al escuchar el nombre de su rival prometido, se levantó con furia contenida. «Federico ha profanado nuestro juramento con amenazas de acero y fuego». Constanza sintió un nudo en la garganta. «No deseo manchar tu honor, Vittorio, pero no puedo rehuir mi pasado. Él me reclama como novia prometida. 1. El retorno a Santa Elena y la suspensión del amanecer». Sin demora, ambos regresaron a la ciudad bajo un cielo encapotado. El ferry que remontaba la laguna avanzaba con un crepitar de madera y cuerdas, y el agua turbia reflejaba una procesión de gaviotas inquietas. Al desembarcar, Constanza advirtió cómo el rumor se había convertido en griterío. Pancartas de nobles y plebeyos pedían justicia para la novia della Rovere o respeto a la promesa altieriana. Vittorio la protegió, estrechando su mano. «Debemos acudir al concilio de Santa Elena. Allí, ante el arzobispo y el podestá, exigiré que tu elección sea respetada». 2. La llegada al concilio y la atención de los 3 testigos. En el gran salón del concilio, amplias columnas y vitrales representaban escenas de mártires y milagros. Federico Altieri aguardaba, su armadura ceremonial reluciente con 2 testigos, el capitán de la Guardia de la Serenísima y un monje franciscano. A su lado, Constanza y Vittorio entraron con firmeza, flanqueados por Padre Sebastiano y el capitán Marcelo, fieles a su juramento de libertad. El podestá, sentado en su trono de roble, pronunció: «Hoy resolveremos el triángulo de promesas y deudas». La condesa della Rovere, prometida en convenio familiar a Federico Altieri, contra su voluntad y su voluntad libre de amar a Vittorio Santini. El arzobispo Valerius añadió: «La Iglesia reconoce la libertad del corazón, pero también la sanidad de la promesa en nombre del honor. Debemos escuchar ambas voces». 3. El confesionario público y la revelación de la traición. Se instaló un confesionario público, un sencillo estrado con reja y crucifijo, ante el cual cada parte expondría su verdad. Primero, Federico se arrodilló y confesó: «Juro ante Dios y ante este concilio que mi único afán es honrar la alianza forjada por mi familia y la de los della Rovere. Si la condesa me rechaza, mi honor y mi apellido quedarán mancillados». Luego, Padre Sebastiano invitó a Constanza: «Hija de Santa Elena, ¿eres libre de conciencia para elegir a quien ame tu alma?». Constanza, con el frasco de esencia de Santa Catalina en la mano, respondió con voz clara: «He bebido el elixir sagrado y encontré la voz de mi conciencia. Mi corazón late solo por Vittorio Santini. No deseo contraer un lazo sin amor. Ruego se anule mi compromiso con Federico Altieri». Ante el murmullo, el franciscano testigo preguntó: «Condesa, ¿acusas a Federico de herejía o de burla al sacramento nupcial?». Constanza negó con la cabeza: «No lo acuso de herejía, sino de pretender imponer un matrimonio sin consentimiento. Denuncio mi libertad adulterada». 4. El juicio de los 3 pétalos y el milagro del lirio blanco. El podestá alzó una mano y ordenó silencio absoluto. Sacó de un arcón un lienzo de la Virgen de la Redención, donde se representaba un lirio blanco naciendo del barro, símbolo de pureza emergiendo de la injusticia. Entonces, con gesto solemne, lo descubrió:
Declaramos la prueba de los 3 pétalos. Si el lirio pintado florece ante nuestros ojos, al conjuro de la condesa se confirmará su libertad espiritual y civil. Si se marchita, su promesa familiar prevalecerá. Padre Sebastiano entonó una letanía de invocación a la Virgen, y Constanza, con el corazón en vilo, vertió sobre el lienzo un par de gotas de la esencia de Santa Catalina. Un viento húmedo se coló por las ventanas. Las velas se inclinaron, y ante el asombro de todos, los 3 pétalos que formaban el centro del lirio se deslizaron con un susurro y dejaron brotar, por arte de un milagro inexplicable, un verdadero lirio blanco en relieve sobre la tela, cuyas anteras doradas relucieron bajo la luz de los candelabros. 5. La anulación del vínculo y el triunfo del amor libre. El capitán Marcello, con la voz quebrada por la emoción, gritó: «Es el signo de la gracia divina. El lirio florece en la justicia del corazón». El podestá, emocionado, rubricó el edicto de anulación. Se anula el compromiso de boda entre Constanza della Rovere y Federico Altieri, por falta de consentimiento libre y por prueba milagrosa. Se reconoce el pleno derecho de la condesa a escoger esposo. Se otorga protección al extranjero Vittorio Santini en calidad de prometido legítimo de la condesa. Federico, con la mirada baja, saludó con cortesía y se retiró en silencio, acompañado por sus testigos. El arzobispo bendijo a los amantes. «Que el lirio de la aurora celestial florezca siempre en vuestra unión». 6. La fiesta de la aurora celestial, renovada. Al caer la noche, Santa Elena celebró la fiesta de la aurora celestial renovada, un desfile de antorchas, un banquete de risas, un concierto de flautas y la danza de máscaras que recordaba la victoria del amor y la fe. Constanza, radiante, ofreció su mano a Vittorio y juntos tomaron la rosa mestiza que hospedaba el lirio en su corola, símbolo supremo del triángulo vencido. La promesa del hermano fue deshecha, la herejía de la tradición desvanecida, y en el lirio florecido nace el amor en la aurora elegida. Cuando la madrugada retornó con un manto de neblina ligera, Constanza y Vittorio se retiraron al jardín de la aurora, donde contemplaron el lirio blanco plantado en el suelo de mármol. En este lirio la rosa se celebra, y en su pureza hallamos el perdón y la libertad. Allí sellaron su boda con un anillo veneciano de filigrana de oro, asombrados de haber trocado la traición y la herejía, impostada en un milagro de justicia, amor y fe, cuyo canto sería recordado en cada aurora celestial de Santa Elena. La primera luz del octavo amanecer, tras la anulación del compromiso, resonó en Santa Elena con campanas de alabastro. Ya no era la luz gris de la obediencia obligada, sino el resplandor dorado de un sol que nacía sobre un pueblo que había aprendido a escuchar la voz del corazón. En la plaza mayor, por encima de los tendidos de flores y banderolas blancas y rojas, se alzaba el estandarte del lirio blanco, símbolo del triunfo de la verdad y la libertad, izado por los marineros y los artesanos que habían presenciado el milagro. 1. El decreto de la aurora y la constitución del santuario. A orillas del Gran Canal, frente al antiguo muelle de carga, se inauguró la fundación del Santuario de la Aurora, templo consagrado a Santa Catalina de Alejandría y al amor libre. El podestá, acompañado por el arzobispo Valerius, la condesa Constanza de la Rosa Mestiza y Vittorio Santini, leyó solemnemente el decreto de la aurora. Nosotros, autoridad civil y eclesiástica reunidas, declaramos erigir este santuario para honrar la libertad del espíritu y custodiar el legado de quienes, con coraje, pronunciaron ante Dios su juramento de amor y de verdad. Que estas paredes sean refugio de las voces silenciadas y hogar de la esperanza renovada. Tras la lectura, se rompió una cadena de hierro que cubría la puerta principal,
gesto simbólico de la quiebra de las cadenas de la tradición opresora. El arzobispo bendijo los muros con agua bendita, rociando cada piedra del paramento. Que cada gota lave el rencor ancestral y abra camino a la misericordia. 2. La capilla de la liberación y los tesoros del corazón. En el interior, entre columnas de mármol blanco y vitrales en tonos carmesí y aguamarina, se erigió la capilla de la liberación. Sobre el altar mayor refulgía un relieve de Santa Catalina, sosteniendo en una mano la palma del mártir y en la otra el lirio blanco, tallado en marfil. A los pies del altar se dispusieron los tesoros del corazón, el frasco de la esencia de Santa Catalina, colocado en una vitrina de cristal y custodiado por un relicario de plata. El lienzo del lirio, restaurado y enmarcado con plata de ley, con el verdadero lirio blanco en relieve sobre la tela. La rosa mestiza, rama de rosas blancas y rojas entrelazadas, preservada en un cofre de cedro y colocada en un relicario de bronce. La carta de dispensación canónica, en pergamino iluminado y sellado con cera carmesí, que proclamaba la libertad de Constanza. Constanza, con voz vibrante, explicó al pueblo: estos tesoros guardan la memoria de nuestra victoria, justicia, fe, amor y libertad. Aquí, bajo la mirada de Santa Catalina, los corazones hallarán consuelo y coraje para ser fieles a su propia verdad. 3. El primer oficio conmemorativo y el cántico de las llamas. Al caer la tarde, se convocó un oficio conmemorativo. El coro de la capilla, reforzado por cantantes de gremios artísticos y por el coro de la Sociedad de la Rosa Mestiza, entonó el Cántico de las Llamas, obra inédita que combinaba salmos en latín con estrofas populares en veneciano. Llamas de aurora, purificad el viejo error. En vuestro fuego florezca el lirio de la redención. Mientras los fieles alzaban velas encendidas, las llamas se reflejaban en los ojos de los asistentes, simbolizando la chispa divina de la libertad. 4. La escuela del corazón y las aulas de la verdad. Frente al santuario se fundó la Escuela del Corazón, institución laica pero bendecida por el arzobispo, destinada a impartir enseñanza gratuita de ética de la libertad, ciclos de conferencias sobre derechos humanos y libertad de conciencia. Historia de las tradiciones, cursos de genealogía familiar y memoria colectiva, incluyendo la saga de Constanza y Vittorio. Artes de la palabra, talleres de teatro, escritura de radionovelas y canto, inspirados en las historias de libertad. Ciencias del jardín, lecciones de permacultura y botánica ética, heredadas de Vittorio Santini y la permacultura veneciana. La primera clase inaugural fue impartida por doña Mercedes, quien definió: la semilla del verdadero conocimiento es sembrar en el corazón la duda del dogma ciego y el asombro ante la realidad. 5. La promesa de los 3 lirios y la alianza de las comunidades para sellar la nueva era. La condesa, el poeta don Faustino y el alcalde Cervantes presentaron la promesa de los 3 lirios, un acuerdo entre Santa Elena y las aldeas vecinas, Santa Clara y Montesusurro, que estipuló intercambio cultural. Caravanas itinerantes de la Escuela del Corazón llevarán saberes y remedios a las aldeas. Red de santuarios de la aurora, creación de pequeñas capillas en cada municipio, replicando el modelo del santuario de la aurora. Festival trimestral de la verdad, encuentros públicos de narración, danza y misa de reconciliación, celebrados cada estación. El alcalde firmó con pluma de ganso, y don Faustino estampó su rúbrica en tinta de bugambilla, marcando el pacto entre pueblo y pueblo. 6. La fiesta de la aurora eterna y el banquete de la libertad. Para clausurar el día, la Plaza Mayor se transformó en banquete al aire libre. Mesas largas, luminarias de papel y guirnaldas de rosas blancas y rojas.
Se sirvió antipasto de rosas de alcachofa con vinagreta de limón rojo, tagliatelle de tinta de sepia y ajo tierno, evocando los canales oscuros, filete de besugo al azafrán, reflejo de la luz del amanecer, gelato de jazmín y vainilla, dulzura de la fe renovada. Las danzas improvisadas se mezclaron con serenatas de laúd y violines, mientras Constanza y Vittorio, de pie en un estrado embellecido con lirios y velas, brindaban con copas de cristal, por la aurora que florece en el corazón de quien ama, por la libertad que reconoce la verdad de cada alma. Cuando la noche retornó con un cielo estrellado, el santuario de la aurora brillaba como un faro de libertad en la laguna. Las aguas reflectaron la imagen de Santa Catalina, del lirio blanco y de la rosa mestiza, recordando a Santa Elena que el amor auténtico y la fe liberadora podían transformar las cadenas del pasado en florecientes jardines de esperanza. En el santuario de la aurora cada alma que llega encuentra la promesa de un lirio eterno, libre, puro y resplandeciente, donde la victoria del corazón germinó en piedra bendita, enseñanza compartida y alianza de comunidades, sembrando para siempre el santuario y la escuela, que custodiarán la libertad de los enamorados y la verdad de los redimidos. La mañana del 9º día despertó a Santa Elena con un viento helado que rasgaba las banderolas blancas y rojas del santuario de la aurora. Las aguas de los canales, agrietadas por la brisa, llevaban reflejos quebrados del Palazzo della Rovere y del nuevo templo, mientras pájaros migratorios rompían el silencio con sus alas de algodón. En el aire flotaba un presagio. A pesar de la paz conseguida, el destino aún guardaba un desafío mayor para Constanza de la Rosa Mestiza y Vittorio Santini. 1. El anuncio del forastero y el concierto de la noche lúgubre. Al romper la primera luz, un corneteo raso despertó a los feligreses. En la torre del campanile mayor, el heraldo proclamó: «Se convoca a todo Santa Elena a la última vigilia de la aurora, pues ha llegado un forastero que clama venganza contra quienes restauraron la libertad. Se dice que trae un conjuro de sombras para opacar nuestro aquelarre de luz». Los habitantes, todavía ruborizados por la dicha del santuario y el banquete de la aurora eterna, sintieron el aliento del temor. Esa misma tarde, en el patio de las columnas, se organizó un concierto de la noche lúgubre, pieza de guitarra y violín cuya melodía invitaba a la reflexión sobre la finitud de la paz. La Sociedad de la Rosa Mestiza interpretó versos en antiguos dialectos venecianos. Cuando la sombra se cierne y el vuelo de la paloma cesa, canta el eco del mañana para espantar la tristeza. Los acordes flotaron como un lamento, pero bajo cada nota la comunidad mantuvo el fuego de la fe encendido en sus pechos. 2. La aparición del forastero y el desafío inesperado. Al concluir el concierto, una figura emergió de entre los cipreses que bordeaban el santuario. Era un hombre alto, con capa oscura y capucha ceñida, cuyo rostro solo mostraba dos ojos color aguamarina. «Habitantes de Santa Elena», habló con voz grave, «vengo por la rosa que coronó a la condesa della Rovere y al jardinero extranjero. Soy Alessandro Vivaldi, hermano del tardío Dante, poeta de corte que juró vengar su memoria mancillada. Exijo que me entreguen la rosa mestiza y el lirio blanco. Si no, este santuario será consumido por la maldición que llevo en la sangre». Un murmullo de espanto recorrió la plaza. Constanza, alzada en el templete, alzó la rosa y el lirio relucientes. «No conocemos a ningún Dante, ni aceptamos tu venganza», respondió con entereza. «Esta rosa y este lirio son ofrenda de amor y verdad, no símbolo de afrenta. Si deseas justicia, preséntala ante el concilio». Alessandro sonrió con malicia. «No busco asesoría de autoridades que apoyan la herejía del amor libre. He traído conmigo un conjuro. Lanzaré al canal un cántaro de tinta negra bendecido en un rito maligno.
El agua se volverá oscura y los canales, fuente de vida, reflejarán la desesperación de vuestros corazones. Tendréis hasta el alba para entregar los tesoros, o el santuario se hundirá en la noche eterna. Con esas palabras desapareció tras un arco, dejando tras de sí un vaho de amenaza. 3. El consejo de guerra y la defensa del santuario. Ante la inminente oscuridad, Constanza y Vittorio convocaron una asamblea de emergencia en el Salón de los Cristales. Allí el podestá, el arzobispo Valerius, el padre Sebastiano, don Miguel el abogado y el capitán Marcello discutieron el decreto de Vivaldi. Si drena el canal, la fuente sagrada quedaría contaminada y el santuario no podría renovar el rito de la aurora, explicó el padre Sebastiano alarmado. Debemos impedirlo. Vittorio propuso: instalaremos una red de esteras flotantes y contenedores de luz con lámparas de aceite bendito. Si el cántaro de tinta es arrojado, la red recogerá el líquido negro antes de que se disuelva. Luego lo neutralizaremos con sales de mirra y aclamaciones de fe. El capitán Marcelo añadió: encenderemos antorchas en las orillas del canal para confundir al agresor y distraerlo mientras los artesanos colocan la red. Don Miguel, por su parte, tramó un bando de excomunión contra Vivaldi si derramaba la tinta maldita. Quien atente contra el santuario de la aurora y los símbolos de la verdad será excomulgado y perseguido por la Serenísima República. Con el plan trazado, cada uno asumió su rol para la defensa de la luz. 4. La noche del conjuro y el resplandor de la fe. La luna llena volvió a alzarse esa noche, pálida testigo de la amenaza. Sobre el canal, el agua reflejaba el brillo de las antorchas y la hilera de redes blancas. A la medianoche, un hurra de cuervos anunció la llegada de Alessandro Vivaldi, acompañado por 3 sicarios. Con gesto teatral, alzó un cántaro de arcilla negra y lo arrojó al agua con estrépito: «Que la tinta negra ahogue vuestro canto de esperanza». El líquido oscuro se extendió como una mancha voraz. Sin embargo, la red flotante se tensó y atrapó la tinta antes de que llegara al santuario. Los artesanos vertieron sales y copal en el agua atrapada. Una humareda perfumada ascendió con un resplandor azulado, y la corriente volvió a fluir clara. Alessandro, atónito, gritó de furia: «¡Brujería! ¡Traición de vuestra fe!». Pero el coro de la Escuela del Corazón entonó el himno de la aurora invicta. Ni las sombras del odio detendrán el resplandor de la verdad. La tinta se vuelve ceniza ante el fuego de la fe y el amor. El sonido estridente de las antorchas ardiendo y las voces unidas espantaron al forastero y a sus sicarios, que huyeron entre gritos de derrota. 5. El día del último juramento y la bendición de los 3 símbolos. Al amanecer, Santa Elena salió a la calle con cántaros de agua del canal, agradecida por la preservación de su fuente de vida y fe. En la Plaza de la Verdad, Constanza y Vittorio alzaron los 3 símbolos: la rosa mestiza, flor de la pasión sincera; el lirio blanco, signo de la pureza redimida; la esencia de Santa Catalina, gotas de la gracia divina. El arzobispo Valerius bendijo cada uno, asperjando agua bendita y rezando: que la rosa sea tu alianza, el lirio tu pureza y la esencia tu cura, que sean luz perpetua en vuestros caminos. Luego, en un gesto final, el podestá leyó el juramento de los 3 símbolos. Juro, ante Dios y ante todos los testigos, honrar cada pétalo, cada flor y cada gota con actos de justicia, misericordia y amor. Que estos símbolos guíen mis días y mis noches, y que la aurora invicta sea para siempre la llama de mi alma. La multitud, conmovida, elevó una ovación de júbilo que retumbó en los muros y en las aguas del canal. 6. Cuando el sol ascendió en su cenit, Santa Elena amaneció limpia de tinta negra y repleta de la fragancia de las rosas y la mirra.
El santuario de la aurora brillaba como un faro y la escuela del corazón reanudó sus clases bajo un cielo diáfano. En el jardín de la aurora, una escultura de mármol tallada con la rosa mestiza, el lirio blanco y la esencia de Santa Catalina, fue inaugurada como monumento a la victoria de la fe y la libertad. Aquí yace la memoria de un pueblo que derrotó la oscuridad sin armas, sino con la luz de sus corazones. Que cada aurora invicta renueve la promesa de vivir en verdad y amar sin cadenas. Donde la conspiración de la tinta maldita fue disipada por la red de fe y solidaridad, el forastero vengativo fue rechazado por el triunfo del amor libre y el santuario de la aurora se consolidó como santuario eterno de la esperanza inquebrantable. La 10ª aurora, tras la liberación definitiva de Constanza della Rovere, se alzó sobre Santa Elena con un esplendor inusitado. El horizonte, rasgado por velos de azafrán y amatista, presagiaba un día que marcaba el inicio de una nueva era. Por toda la ciudad, desde la Plaza Mayor hasta los puentes tortuosos, se desplegaron estandartes en blanco, rojo y dorado, como hilos de luz que unían cúpulas y canales. Aquella mañana no habría despertar solitario. El canto de los cisnes en la laguna, las campanas repicando en unísono, y los primeros saludos de los vecinos competían en armonía. En la Plaza de la Verdad, ante el santuario de la aurora, se congregaron los actores de esta epopeya. La condesa Constanza, envuelta en un manto de terciopelo alba, con su medallón de rosa mestiza sobre el corazón. Vittorio Santini, erguido junto a ella, su armadura de lino bordada con lirios blancos. El arzobispo Valerius, revestido de púrpura y blanco, el padre Sebastiano, entre incienso y cruces de plata, el capitán Marcello, guardián de la red de fe, y el podestá Cervantes portando el libro del juramento, encuadernado en piel de ciprés, con relieves de lirios y rosas. 1. El concilio de la aurora invicta. El podestá Cervantes alzó la voz con resonancia. Habitantes de Santa Elena y pueblos hermanos, hoy celebramos el concilio de la aurora invicta, órgano supremo que velará por la perpetuidad del legado de la verdad y la libertad. Que este día sea sellado con el final de toda conspiración y con el inicio de un pacto sagrado entre el corazón y la fe. Detrás de él, el arco triunfal del santuario se abría imponente, tallado con escenas de Santa Catalina, liberando a las almas encadenadas y de la rosa mestiza, brotando junto al lirio blanco. 2. La consagración de los 3 símbolos. A continuación, el arzobispo Valerius tomó de manos de Constanza el reliquiario de la rosa, donde reposaba la rosa mestiza embalsamada en cristal, y lo colocó en el altar de mármol. Luego recibió el arca del lirio, conteniendo el lienzo del lirio y la escultura en relieve. Finalmente, el padre Sebastiano depositó la ampolla de la esencia en un relicario de ónix, custodiado por un relicario de filigrana de plata. Cada gesto fue acompañado por el canto coral de los himnos de la libertad. Coro. De las cenizas de la opresión brota la flor de la emancipación. Rosa y lirio, esencia de fe, guardad en nosotros la aurora que ve. 3. La inauguración del Panteón de los Redimidos. Delante de la fachada del santuario, se abrió una puerta secreta que daba paso a un pasillo de piedra húmeda, iluminado por antorchas de copal. Allí se inauguró el Panteón de los Redimidos, cripta subterránea dedicada a quienes sacrificaron honor y vida por defender la verdad. En nichos de alabastro quedaron inscritos los nombres de Don Carlo y Clara Malaspina, rehabilitados tras su expiación, junto al del forastero Alessandro Vivaldi, quien en su huida dejó su espada oxidada como testimonio de la derrota del rencor. Constanza, apoyada en el dintel, pronunció: «Aquí reposan las almas que bebieron del perdón y la misericordia».
Que su ejemplo nos guíe a compadecer y sanar, incluso al más afligido de los traidores. 4. El Festival Renacido y el banquete de los 100 aromas. Al salir del santuario, la plaza se convirtió en un festival renacido. Más de 100 mesas dispuestas en forma de media luna, con manteles bordados de lirios y rosas. Los fogones instalaron puestos de 100 aromas, caldos de jazmín y romero, guisos de alforfón y achiote, pescados del Adriático con perfum e de neroli, frutas de la laguna confitadas en miel de azucena y gelatinas de lirio con pétalos frescos. Los trovadores interpretaron el canto de la aurora verde, pieza vibrante con mandolina, laúd y tamboril, cuyas estrofas evocaban la promesa de un futuro sembrado de justicia. Aurora verde, brota sobre el dolor, que el amor florezca en cada corazón. Constanza y Vittorio compartieron un brindis. Cristal de Murano tallado, agua bordeada de pétalos, símbolo de pureza y transparencia. 5. El juramento de las nuevas generaciones. Una carpa se levantó en el extremo de la plaza, donde la Escuela del Corazón reunía niños y jóvenes de todas las clases. El director, maestro Girolamo, presentó a los adolescentes chivatos, grupo de estudiantes que, con pluma en mano, recitaron el juramento de las nuevas generaciones. Juro defender la libertad de conciencia, cultivar el respeto entre los pueblos, honrar la memoria de los redimidos y ser guardianes de la aurora invicta. Cada uno estampó su firma en un gran libro de pergamino, entregando luego una rosa clavelina blanca que plantaron junto al estanque de lirios del jardín anexo. 6. El ensueño de la rosa eterna. La velada avanzó hacia su fin con la serenata de la rosa eterna, dúo de quena y violín interpretado por Vittorio y la condesa en una plataforma flotante que navegó el canal principal. Sus notas se reflejaron en las aguas quietas y alcanzaron a cada góndola cercana como un suspiro de esperanza que recorrió cada callejón y cada puente. Constanza, quena. Entre el murmullo de las aguas florece una rosa sin edad. Vittorio, violín. En el eco de tu aliento encuentro mi libertad. El canto se disolvió en aplausos y llantos de emoción. 7. Epílogo. La aurora del mañana. Cuando el reloj marcó la última campanada, la condesa y el italiano se despidieron de la muchedumbre. Subieron juntos al mirador del faro, estructura erigida en un promontorio cercano, donde un antiguo faro había guiado a los pescadores. Allí, bajo la bóveda oscura perforada de estrellas, Constanza posó su mano en la piedra del faro. Aquí concluye nuestra odisea, y aquí comienza el camino de quienes nos sigan. Vittorio la abrazó elevando la vista al cielo infinito. Cada amanecer será nuestra aurora invicta. Nuestro amor, nuestra fe y nuestra libertad serán las luces que guíen el rumbo de Santa Elena y de todos los corazones libres. Un último brillo surgió en la cima del faro. No era luz de aceite, sino la promesa silenciosa de un amanecer que nunca olvidaría la victoria de la verdad, la redención de los traidores y el triunfo del amor libre. Cierre de esta saga en estilo radionovela de época, un poema cinematográfico y poético que celebra la fuerza del espíritu humano cuando se alía con la fe, la pasión y el coraje de vivir sin cadenas, abrazando la aurora invicta en cada latido del corazón.